Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este webinar que hemos llamado Modernización Tributaria y las medidas económicas del gobierno para enfrentar la crisis del COVID-19. Este ha sido organizado por InvestChile, somos la agencia de promoción de inversión extranjera del gobierno de Chile. Les habla en este momento Ian Frederick, soy el jefe de la división de promoción de inversiones y esta mañana voy a actuar de moderador en este encuentro. Esta actividad forma parte del ciclo de conversaciones que hemos llamado Invest Chile Talks, hace más de un año ya. Así que pronto les vamos a tener más novedades sobre nuevos foros y conversaciones que tendremos disponibles para ustedes. Quisiera partir agradeciendo el gran interés que tenemos para esta conferencia de hoy. La verdad es que tenemos una gran participación. Más de 150 presentes hoy día en el encuentro, 120 ya se han conectado, así que la verdad es que estamos muy contentos por este tremendo interés que se ha generado. En el programa de hoy día quisiéramos entonces destacar que vamos a tener la apertura de parte de Cristian Rodríguez Chifel. A continuación de él tendremos las presentaciones de nuestros dos invitados especiales del Ministerio de Hacienda, Manuel Alcalde y Tomás Kovacevic. Manuel Alcalde es coordinador de política tributaria del Ministerio y junto con Tomás, asesor también de política tributaria del mismo equipo. Y ellos nos van a presentar sobre las medidas económicas y el plan de emergencia actual del gobierno. Al final del programa tendremos unas palabras de cierre de Juan Araya, de InvestChile, y tendremos una sección de unos 20 minutos para preguntas que tengan ustedes desde la audiencia. Para formular esas preguntas a los invitados, les pido que por favor vean, hay una sección de un chat que está a la derecha de sus pantallas. Nos van enviando las preguntas a medida que estemos en ellas durante las presentaciones y por favor con indicación de a quién van dirigidas esas preguntas. Yo formularé las preguntas a nuestros presentadores al final de este programa. Si hubiera algún tipo de problema técnico, no siempre se está exento de ellos, les pedimos desde ya su comprensión y por favor van a poder dirigir sus dudas a nuestro jefe de comunicaciones de InvestChile, Sebastián Villela, que se encuentra al teléfono y que está ahí el número de WhatsApp que pueden marcar y al que le pueden enviar sus comentarios o sus dudas. Así que sin más presentaciones y sin más introducción, ya los quiero dejar para que demos inicio a este webinar, a este foro de InvestChile con Cristian Rodríguez Chifel. Muchas gracias a todos. Muy buenos días, Cristian. Adelante, te dejo con nuestros invitados. Muchas gracias, Ian. Buenos días a todos y, por supuesto, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Como algunos de ustedes saben, personalmente estoy cerrando un ciclo en InvestChile, estoy en mis últimos días como director de la agencia y quería aprovechar esta oportunidad donde por la lista de asistentes veo que encuentro a muchos amigos con los que hemos venido trabajando para despedirme de ustedes y también para agradecerles por el excelente y arduo trabajo que pudimos realizar por estos casi 2 años. Nos tocó un periodo bastante particular y complicado en la historia de Chile, no solamente, por supuesto, con la actual pandemia, sino que también con el estallido social, pero para mí lo que fue un periodo extremadamente gratificante en cuanto al trabajo que pudimos hacer y también donde gracias a Dios pudimos mostrar excelentes resultados. Así que quiero mucho agradecerles por la colaboración que tuvimos durante este tiempo y al mismo tiempo decirles que la agencia queda en las mejores manos posibles. Nos acompaña también en este seminario el director de Estrategia y Gestión Corporativa, que asume como director, don Juan, mi colega Juan Araya, obviamente que ustedes seguro lo conocen, con una tremenda trayectoria en el sector público chileno, que va a seguir, ¿no es cierto?, lo que va a llevar los destinos de la agencia en adelante, junto a un excelente equipo directivo que también ustedes bien conocen acá en InvestChile. Así que quería nuevamente, como les digo, agradecerles por el trabajo y no despedirme porque no me cabe duda que nos vamos a seguir viendo en adelante desde distintas veredas. Así que un abrazo muy grande a todos y los dejo, me imagino, no sé si de vuelta contigo, Ian, o con Manuel, para este muy interesante seminario en cuanto a las medidas económicas del gobierno que está tomando en relación a la pandemia y a la modernización tributaria. Un abrazo grande. Gracias, Cristian. Y como bien dices, entonces, sin mayores introducciones, ya lo hemos comentado,
los voy a pasar a dejar a continuación con nuestro primer invitado, speaker de la mañana, Manuel Alcalde, coordinador de política tributaria del Ministerio de Hacienda, quien va a presentar sobre las medidas tributarias del plan económico. Manuel, muchísimas gracias otra vez por estar con nosotros, con Invest Chile, en estas presentaciones, y te dejo con nuestro invitado. Muchas gracias, Ian. Despedir también a Cristian, nos ha tocado trabajar muchísimo en el último tiempo, durante estos 2 años, la verdad, no solamente durante el último tiempo, felicitarlo por el trabajo que ha hecho en Invest Chile, realmente ha sido notable cómo ha logrado conectar al sector público con el sector privado, notable el trabajo que han hecho fuera de Chile, así que Cristian, desde el Ministerio de Hacienda, nuestro más merecido reconocimiento a tu gestión, yo estoy seguro que te va a ir muy bien en los pasos que deseas seguir en el futuro. Quiero hacer una pequeña presentación en términos de las medidas que ha estado adoptando el Ejecutivo para hacer frente a esta crisis sanitaria del COVID-19. Vamos a dividir esta presentación en 2 etapas. Una primera etapa que tiene por objeto comunicar lo que hemos estado haciendo desde el Ejecutivo, y una segunda etapa que nos vamos a centrar en la reforma tributaria aprobada en febrero de este año, donde creo que va a jugar un rol muy relevante una vez que seamos capaces de superar esta etapa difícil, esta etapa dura, pero que este proyecto tiene una serie de medidas que incentivan e impulsan la inversión, que van a ser fundamentales una vez que logremos pasar este shock transitorio. En primer lugar, quiero transmitir lo que hemos estado realizando como Ejecutivo. Hemos tenido una respuesta extremadamente rápida ante el COVID-19. En este sentido, hemos diseñado un plan que hemos denominado de emergencia económica, que tiene por objeto implementar medidas en forma amplia, es decir, que abarque a los distintos sectores, empresas, personas y familias. Es un proyecto que tiene por objeto que sus medidas sean implementadas en forma oportuna, y vamos a ver que la mayoría de sus medidas ya están siendo ejecutadas, que tiene un carácter transitorio, es decir, tiene un objeto en dar liquidez a las empresas y a los bolsillos de las personas en esta etapa que sabemos que va a ser más difícil, y que tiene por objeto también focalizar los recursos, entendiendo que los recursos también, al igual que el de las empresas, los recursos fiscales son limitados ante necesidades que cada vez son más ilimitadas. Y en este sentido, a la fecha de hoy, hacer un pequeño recuento de los efectos que está teniendo la crisis del COVID-19. Tenemos 19.663 casos reportados, de los cuales menos de la mitad son casos activos. Tenemos un ratio de personas fallecidas por número total de casos especialmente bajo, sobre todo en comparación a países europeos y de la propia región latinoamericana, y en ese sentido los esfuerzos del gobierno han estado centrados en priorizar como primera cuestión dentro de nuestro plan económico garantizar el acceso a la salud pública, garantizar de que tengamos una cobertura en materia de salud total. Y en este sentido, en Chile se han hecho más de 200.000 test, estamos alcanzando alrededor de los 10.000 test diarios, y sin duda esa es la prioridad para el gobierno. Y aquí solamente a modo referencial una pequeña tabla que toma por base fuente publicada, información publicada por el Banco Central, donde demuestra cuál ha sido la reacción de los países a partir del primer caso que fue reportado. Y como vemos en el caso de Chile, tuvimos nuestro primer caso el 3 de marzo y ya el 19 de marzo, como ejecutiva, habíamos anunciado un plan económico de emergencia en su fase 1. Esto obviamente transmite el sentido de urgencia que hemos tenido como ejecutivo y que vamos a seguir teniendo ante los efectos que sabemos son profundos de esta crisis sanitaria. Y en términos del plan económico de emergencia que hemos construido y que, como vamos a ver, se ha ido construyendo en etapas, y esto creo que es importante entenderlo, estamos ante una crisis que evoluciona, una crisis que hemos debido seguir día a día en términos de sus efectos, no solamente en términos de sus efectos sanitarios, sino también en sus efectos económicos, y el gobierno en ese sentido ha seguido y seguirá monitoreando los efectos de la crisis y adoptando las medidas que sean necesarias para no dejar caer nuestra economía, no dejar caer a nuestras empresas y, desde luego, no dejar caer a las personas que están pasando por momentos especialmente difíciles. En este sentido, el plan económico de emergencia hasta ahora ha implicado una movilización de recursos fiscales del orden de 17.400 millones de dólares. Estamos hablando de cerca de 7 puntos del Producto Interno Bruto. Sin lugar a dudas, es un plan extremadamente robusto desde la perspectiva económica. Y algunos de ustedes se preguntarán
cómo se está financiando este plan económico de emergencia, y al igual que en la mayoría o muchas de sus empresas, aquí tenemos dos fuentes de financiamiento, es decir, el capital propio y acceder a la deuda. Y gracias a una institucionalidad que se ha ido construyendo, que se fue construyendo durante muchos años a partir de una política fiscal seria, responsable, hoy día como gobierno, como ejecutivo, como fisco, tenemos recursos a través de los fondos de reserva soberanos por 23.000 millones de dólares. Tenemos acceso, como pocos países, a un mercado internacional de la deuda que nos permite acceder a liquidez y nos permite posición económica para poder financiar en forma responsable el plan económico de emergencia que hemos estado impulsando. En términos del plan económico de emergencia, un pequeño resumen. El plan ha tenido dos fases. Como les transmitía recién, el 19 de marzo anunciamos una primera etapa del plan en que se centraba en tres ejes principales. El primero de ellos, sin lugar a dudas, fortalecer el presupuesto en salud pública para permitir que tengamos una respuesta eficiente, oportuna y suficiente a la crisis. Se comprometieron y se aportaron 1.600 millones de dólares para fortalecer el sector de la salud pública. Asimismo, se aportaron más de 2.500, o se están aportando más de 2.500 millones de dólares en planes de protección del empleo y de los apoyos a los ingresos familiares. Aquí tenemos una ley muy importante, que es la Ley de Protección del Empleo, que busca generar sinergias en la protección de las empresas y la protección de los trabajadores. Es decir, permitir que en este periodo de tiempo más difícil, en donde la liquidez de la empresa es menor y en donde, en ausencia de un apoyo estatal, nos vamos a ver afectados a niveles de desempleo muy altos. Y en ese sentido ya hemos visto que muchas empresas están navegando por dificultades, están en una situación extremadamente estrecha desde la perspectiva de la liquidez de su caja. Pues bien, el fisco ha implementado un programa que permite a las empresas suspender la relación laboral con sus empleados por un periodo acotado de tiempo, centrado en los efectos más profundos de esta crisis, y por otra parte permite a esos trabajadores acceder al fondo de cesantía de los trabajadores. Esta creemos que es una medida muy importante, porque no basta con proteger a las empresas, sino es muy necesario también proteger a los trabajadores. Y aquí hemos visto quizás algunas discusiones en el marco del debate público respecto a si un plan de protección de empleo debiese estar centrado exclusivamente en las empresas más pequeñas, pero no darle acceso a la protección del empleo a las empresas más grandes, que tienen un mejor acceso al financiamiento. Y como ejecutivo estamos convencidos que cuando uno habla de protección del empleo y protección de los puestos de trabajo, la discusión no se centra en el tamaño de la empresa, sino se centra en proteger esos puestos de trabajo. Y qué duda cabe que las empresas grandes contribuyen en una parte muy significativa en términos de los trabajos disponibles, y que si una empresa grande cae, en definitiva, lo que son los puestos de trabajo de esos de miles de personas, y por lo tanto este es un proyecto especialmente importante para proteger esas posiciones de trabajo. ¿Y cómo se construye este proyecto? Este proyecto se construye a través de la institucionalidad existente, en donde existe un fondo de seguro de cesantía, en donde se están acumulando recursos por el orden de los 10.000 millones de dólares. El fisco está poniendo 2.000 millones de dólares más, y se está recurriendo a poder acceder a esos recursos para efectos de mantener un ingreso permanente en los trabajadores. No equivalente al ingreso que tienen en sus actuales posiciones de trabajo, pero sí un ingreso significativo del orden del 70% en términos decrecientes en la medida que va transcurriendo la crisis, para que puedan superar esta pandemia en sus términos más económicos. Y solamente hace algunos días, como ejecutivo, hemos anunciado un segundo proyecto de ley que esperamos ingresar dentro de estos días, que dice relación con la protección de los ingresos de los trabajadores independientes. Estamos generando una institucionalidad que a los trabajadores independientes les permite también acceder a recursos frescos durante esta crisis, en donde el Estado ha comprometido un aporte inicial de 300 millones de dólares precisamente para que los trabajadores independientes puedan mantener liquidez. Y un tercer eje de este la primera fase de este plan anunciado es inyectar liquidez a la economía, y como vamos a ver muy resumidamente, aquí se ha echado mano a nuestro sistema tributario en términos de poder postergar, poder diferir y poder suspender una serie de obligaciones tributarias, y de esa manera liberar flujos para las empresas y para los distintos contribuyentes.
Aquí también, para inyectar liquidez a la economía, el Estado se ha comprometido a pagar al contado sus obligaciones pendientes. Teníamos facturas por más de $1.000 millones que fueron pagadas durante abril. Especialmente estamos hablando de facturas en que los proveedores del fisco eran pequeñas empresas y de esa manera hemos inyectado liquidez adicional a la economía. Y también hemos realizado una segunda capitalización al Banco del Estado por $500 millones que se suman a los $500 millones que habíamos capitalizado hacia fines del año pasado, también con el objeto de llegar con créditos a las personas de menores recursos y más vulnerables. Y en la segunda fase de este plan económico de emergencia hemos incorporado 3 medidas adicionales. La primera es un fondo para generar un ingreso mínimo de emergencia a las personas por $2.000 millones, cuyo proyecto se está tramitando hoy día en el Congreso y esperamos sea prontamente ley, que nos permitirá realizar transferencias directas a un universo de personas que no estaban siendo beneficiados, alcanzados con las medidas, consistentes en trabajadores informales, con trabajadores que no estaban dentro de los planes en los términos tradicionales que se habían diseñado los bonos del sector público. Como les transmitía, se anunció también este seguro de protección de los ingresos de los trabajadores independientes hace algunos días. Y en tercer lugar, y es probablemente la medida más importante para efectos de asegurar el flujo del crédito dentro de nuestra economía, se ha establecido un plan de protección de la actividad económica consistente en otorgar créditos con garantías estatales. ¿Y en qué consiste esto? Consiste en que como fisco hemos capitalizado en $1.000 millones al Fondo de Garantía de las Pequeñas y Medianas Empresas, lo que permitirá a su vez que la banca pueda concurrir otorgando créditos por hasta $24.000 millones. Creemos que esta es una medida especialmente importante. Hemos conversado y hemos llegado a un acuerdo en el cual los bancos se han adherido a que créditos sean otorgados en condiciones particularmente preferentes. ¿En qué nos referimos con condiciones particularmente preferentes? En primer lugar, en que puedan financiar hasta 3 meses de capital de trabajo, 3 meses equivalente a la venta en un periodo normal de la empresa, lo que estamos asegurando recursos frescos para que sean destinados a capital de trabajo, que sean créditos que se puedan otorgar ya no solamente bajo la lógica histórica de los créditos con garantía que está focalizado exclusivamente en las empresas de menor tamaño, sino que también puedan acceder a empresas de un tamaño ya mucho más importante, es decir, empresas que tengan una facturación anual de $1 millón de UF, es decir, del orden de los $34 millones. Por esto estamos alcanzando un universo superior al 99% del total de las empresas existentes en Chile. ¿Y en qué consisten las condiciones específicas de este crédito? Muy importante, se ha conversado y así se ha acordado con los bancos de que se den, en primer lugar, un periodo de 6 meses de gracia. Es decir, que dentro de los próximos 6 meses estas empresas no tengan que pagar ni cuotas correspondientes a este nuevo crédito, ni tampoco tengan que ir a amortizar ni capital, no tengan que ir a amortizar capital de créditos preexistentes. Es decir, que exista una liberación total de los recursos para hacer frente a esta crisis. En segundo lugar, que sea un crédito blando. Es decir, transcurrido esta ventana con un periodo de gracia, que exista un periodo entre 24 y 48 meses para poder pagar el capital adeudado en estas circunstancias. En términos de la tasa de interés, es probablemente la tasa de interés más beneficiosa que nunca se haya entregado en la historia a empresas de este tamaño. Estamos hablando de una tasa de interés de un 3,5%, equivalente a la tasa de política monetaria más un 3%, lo que en las circunstancias actuales significa otorgar financiamiento a una tasa de interés real de 0. ¿Por qué una tasa de interés real de 0? Porque la proyección estimada para el término de este año está también del 3,5%. Y por último, y creemos que esto es realmente importante, los bancos han adherido a generar un producto que sea otorgado en forma estandarizada, es decir, en condiciones equivalentes entre los distintos bancos, en forma masiva y en forma expedita. Estamos viendo recién los primeros procesos de otorgamiento de crédito bajo esta línea FOGAPE. Hace algunos días veíamos los primeros casos de empresas pequeñas que habían accedido a la banca y creemos que es fundamental para que la liquidez y el flujo crediticio se mantenga dentro de la economía, que este sistema funcione en los términos señalados. En términos del sistema tributario, ¿cómo lo hemos utilizado en esta crisis para efectos de poder alivianar la carga de las empresas? Simplemente haciendo un repaso rápido, focalizado a través de normas por objeto los recursos de las personas. ¿De qué manera? Realizando devoluciones de impuestos anticipadas durante el mes de febrero. Por primera vez en la historia de nuestro sistema tributario se han entregado devoluciones durante el mes de abril. ¿De qué forma?
entregando una devolución a los trabajadores independientes del monto que se les retuvo en sus boletas de enero y febrero de este año. Excepcionalmente también, por primera vez, se ha realizado una devolución de esos montos, lo que significa nuevamente anticipar recursos por parte del fisco hacia las personas. Y en tercer lugar, como transmitía, está impulsando un proyecto que permita a su vez generar un seguro de protección a los trabajadores independientes, inicialmente será financiado con un aporte del Estado para efectos de dar financiamiento también y proteger caída de ingresos en este sector en los próximos periodos. En términos de liquidar a las empresas, al igual que con las personas, a las empresas se les han realizado devoluciones anticipadas del impuesto a la renta, en particular a las pymes, se les devolvió durante el mes de abril, por primera vez también en la historia, el impuesto que tenían derecho a su devolución. En términos de aquellas empresas más pequeñas que tenían la obligación de pagar un impuesto, es decir, que no tenían derecho a una devolución, sino más bien tenían una obligación pendiente, se ha flexibilizado ese pago de ese impuesto adeudado para que puedan pagarlo hasta el 31 de julio de este año. En tercer lugar, y esta es una medida que beneficia a todas las empresas, se la ha liberado realizar sus pagos provisionales mensuales, este anticipo del impuesto a la renta que debe realizarse mensualmente, y de esta manera lo que estamos haciendo es liberar de cualquier pago de impuesto a la renta a todas las empresas durante este periodo que creemos se va a concentrar más fuertemente los efectos de esta crisis. En términos del pago de las contribuciones también se ha postergado, es decir, la contribución que deben pagar las empresas que facturan hasta 350.000 UF se ha postergado para que sea pagada una tasa de interés real cero junto con las próximas 3 contribuciones de fin de año. Lo mismo en términos de IVA, es decir, todas las ventas que realizan las empresas con facturación hasta 350.000 UF, que correspondan a los meses de abril, mayo y junio, quedará postergada para que sean enteradas en un plazo de 6 o 12 meses a contar de julio de este año y nuevamente a una tasa de interés real cero. Si ustedes ven, todas estas medidas están diseñadas principalmente en la postergación de impuestos a una tasa de interés real de cero, cuestión de que en estos meses donde se concentran los efectos más profundos de esta crisis, las empresas puedan disponer de esos recursos en forma fresca. También, y esta es una medida permanente, se ha liberado, se ha reducido a 0% la tasa del impuesto de timbre de estampillas, que es un impuesto que grava al otorgamiento de financiamiento, es decir, es un impuesto que grava las operaciones de crédito de dinero, y aquí a lo que hemos apuntado es a reducir el costo del financiamiento. Veíamos recién las líneas de crédito COVID, bien, esas mismas líneas de crédito hoy día van a estar liberadas de cualquier pago de impuesto de timbre y estampilla asociado a esos financiamientos. Muy importante, por lo tanto, en los próximos 6 meses, cualquier crédito nuevo o incluso cualquier prórroga de un crédito anterior no va a estar afectado a este impuesto de timbres. Por último, en términos de los servicios que tenemos la obligación de prestar como Estado, hemos impulsado a través de nuestros servicios implementar en la mayor medida de lo posible la modernización del Estado. Muchos de estos servicios han sido ejemplares en los avances y en la innovación tecnológica que han implementado, y creo que esta ha sido una demostración de que los servicios han estado a la altura de las circunstancias. Por ejemplo, la operación Renta, que estamos recién terminando esta semana, ha tenido que implementarla prácticamente en forma remota. Y con mucho orgullo como sector público puedo decir que las cifras que hemos visto de cumplimiento tributario han sido excepcionales. Tenemos cifras récord en términos de cumplimiento tributario, cumplimiento que ha sido realizado prácticamente, en parte, diría que casi íntegramente de forma remota, y eso creo que también nos demuestra de que en estas circunstancias se debe seguir operando en forma remota, y también nos demuestra la importancia que tiene la tecnología. Y por último, en términos de la vinculación privada, 2 normas muy importantes que hemos propulsado para efectos de dar seguridad a las empresas. La primera de ellas es que todos los gastos que deban realizar asociados a la contingencia, asociados a asegurar las condiciones sanitarias de sus trabajadores, asociados a asegurar la continuidad de sus servicios, ya sea en forma remota o en forma presencial, van a ser asegurados tributariamente. Y en segundo lugar, hemos establecido un régimen de donaciones, no solamente al fisco, sino también a instituciones privadas sin fines de lucro, que sea extremadamente simple de ejecutar, que sea extremadamente cierto en términos de los efectos que ya, y que a su vez no tenga un detrimento desde la perspectiva tributaria. ¿Qué quiere decir esto? Que las donaciones que se realicen en este contexto van a ser 100% deducibles como gasto para la empresa desde la perspectiva tributaria, que las donaciones que se realicen en este contexto no van a estar afectadas a un impuesto a las donaciones, y que las donaciones realizadas en esto
requerir de un trámite de aceptación previo, denominado insinuación, en el cual se requiere que un juez acepte esa donación. Es decir, estamos impulsando en que las empresas que lo puedan y que estén en condiciones de hacerlo, puedan también aportar desde su perspectiva al combate de esta crisis. Y hemos visto hace algunos días iniciativas muy notables donde un grupo de empresas se han unido a través de una asociación gremial, en donde se le ha aportado al fisco una cantidad muy significativa de ventiladores para hacer frente a esta crisis, y hemos visto también una serie de iniciativas privadas donde realmente creemos que esta es una crisis donde necesitamos el apoyo del sector privado, necesitamos trabajar en forma conjunta entre el sector público y el sector privado. Eso creo que es un pequeño resumen de lo que hemos estado haciendo como ejecutivo, hacia dónde hemos estado empujando para hacer una respuesta rápida, oportuna, eficiente, amplia a esta crisis, y obviamente también transmitir de que este es una crisis potente, una crisis en desarrollo, y por lo tanto como crisis en desarrollo también la estamos siguiendo y estamos analizando todos los días medidas para poder hacernos cargo en términos amplios de esta crisis, pero también tenemos la certidumbre de que esta es una crisis que va a pasar. Hemos visto distintos organismos internacionales, hemos visto el Banco Central que nos ha dicho que efectivamente vamos a tener trimestres durante este año muy difíciles, vamos a tener un 2020 en que económicamente vamos a tener un estado de shock mayor y un nivel de recesión importante, y lo vemos no solamente en Chile, hemos visto que Estados Unidos va a tener un año en recesión, hemos visto que la zona euro va a tener un año en recesión, hemos visto que la economía china se ha visto impactada significativamente, pero también, y con la misma fuerza, hemos visto que las proyecciones para el 2021 son que podamos ser capaces de salir rápidamente, y en eso nuestro objetivo es pasar esta crisis sin que se dañen las bases de nuestro sistema, que nos permitan, tan pronto pase esta situación, podamos nuevamente estar en pie y reactivando la actividad económica. Eso. Le doy ahora el pase a Tomás Kovacevic, quien va a hacer una presentación respecto a la importancia que tiene la modernización tributaria recientemente aprobada en el Congreso para esta segunda etapa, en que una vez que hayamos superado este shock fuerte, transitorio, entonces tengamos que ponernos de pie y con mucha fuerza incentivar el crecimiento económico para que tengamos un 2021 muy importante de recuperación. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias Manuel por esa interesante presentación, por todo el detalle que nos has compartido. Tenemos más de 165 personas conectadas en este momento en nuestro foro. Y así que les recuerdo a todos los invitados, por favor, háganos llegar desde ya sus preguntas a través del chat para que después de esta presentación de Tomás Kovacevic podamos entonces formularle a cada uno de ellos las preguntas que nos han hecho llegar. Así que con esto le doy la palabra entonces a Tomás Kovacevic, asesor de política tributaria del Ministerio de Hacienda, para que cumplamos con las presentaciones de hoy día del Ministerio de Hacienda. Muchas gracias, Tomás, por estar con nosotros y por favor, adelante. Gracias, Ian, gracias por la invitación. No me aparece así la presentación. ¿Me podrán ayudar con eso? Sí, vamos a chequear al tiro. Aquí el equipo técnico me dice, ahí me aparece una presentación, ¿puede ser? ¿O esa es la que tenía Manuel? Manuel, sí. Vamos a subir la tuya en este momento. Ahí está. Perfecto. Vamos. Bueno, como les decía Manuel, yo les voy a contar un poco de lo que viene de carácter más permanente luego de la aprobación de la modernización tributaria, la reforma que se aprobó y se publicó en el Diario Oficial el 24 de febrero. Y quería referirme a los principios generales que recoge el proyecto y tal vez algunas bajadas más específicas de algunas normas. En primer lugar, la simplificación del sistema, que fue una consigna durante toda la tramitación legislativa, que fue bastante amplia, y simplemente queríamos mostrarles, más bien gráficamente, cómo se simplificó el sistema tributario después de la modernización tributaria. El cuadro que tienen en sus pantallas muestra cómo es el sistema tributario general previo a la modernización tributaria, que incluye el sistema semi-integrado, el atribuido
y el 14 ter, y van mostrando cuáles son, a quienes aplica, los segmentos, los tipos de dueños y cómo se entra a cada uno de esos sistemas. Entonces, queríamos darles la demostración gráfica de cómo queda el sistema post-modernización tributaria, que es lo que va a regir para la próxima operación renta para el año 2021 en abril, por los ingresos que se obtengan este año. Y si ven ahora el cuadro, se redujo bastante la complejidad del sistema. Básicamente hay una distinción entre gran empresa y empresa mediana o pequeña, pyme, en base al nivel de venta, pero ya no hay distinciones por el tipo de persona jurídica que puede acceder a alguno de los sistemas. No hay restricciones para los dueños, salvo en un régimen opcional, que por eso es opcional, que es el régimen de transparencia tributaria, por el cual las pymes tienen que optar para poder ingresar. Pero nos parecía relevante mostrar qué es lo que viene como etapa permanente producto de la aprobación de la modernización tributaria y cómo se simplificó con esta reforma el sistema tributario. El segundo punto que nos quería destacarle es los incentivos a la inversión que contiene el proyecto de modernización tributaria. El primero de ellos es un régimen de depreciación transitorio que va a estar vigente hasta diciembre del año 2021. ¿En qué consiste? En que las empresas que adquieran activo fijo podrán depreciar el 50% en forma instantánea en el mismo ejercicio, llevar a gasto la mitad del costo de adquisición de ese activo, y el 50% restante van a poder aplicar en las reglas generales, o sea, podría ser una depreciación acelerada que considera un tercio de la vida útil del bien, y con eso reducir la base tributable por inversiones realizadas, como les decía, en la ventana que dura hasta diciembre del año 2021. También hay un régimen especial, también transitorio de depreciación para la Araucanía, donde la regla que cambia ahí es que el 100% del valor de adquisición del activo podrá ser llevado a gasto en el mismo ejercicio, lo que es súper beneficioso, y la idea es incentivar, ojalá, la inversión, especialmente en la Araucanía. Una segunda modificación pro inversión que contiene la modernización tributaria es la disminución de los plazos de devolución del IVA pagado por la adquisición de activo fijo. Esta reducción considera que el plazo actual, sumado a los procedimientos que había que seguir, era alrededor de 9 meses y se reduce a 80 días, pero además se recoge en la ley la situación de los proyectos más grandes que se desarrollan por etapa, en que el cómputo de los plazos para que empiece a correr estos 80 días queda al momento de las recepciones de las etapas, lo que también anticipa la posibilidad de obtener devoluciones respecto de proyectos de inversión de más largo desarrollo. Otro incentivo a la inversión que tiene la modernización tributaria es la posibilidad de, es un beneficio a la reinversión de utilidades para empresas con ventas hasta 100.000 UF. ¿Y en qué consiste? En que en la medida que se mantengan reinvertidas las utilidades y no sean repartidas como retiro o dividendo a los socios, la empresa va a poder considerar hasta 5.000 UF como un gasto. ¿Cuál es el efecto de esto en definitiva? Que por las primeras 10.000 UF que se mantengan reinvertidas, se va a pagar la mitad del impuesto, porque la mitad de esas 10.000 UF las voy a poder considerar como una especie de gasto nocional. Esta norma fue mejorada, ya existía un beneficio similar en la ley de la renta y se subió el tope, pudiendo llegar hasta las 5.000 UF el beneficio. Otra norma que también tiene un componente pro inversión, sobre todo en materia de inversión desde el extranjero, es la ampliación hasta el año 2026 de una norma transitoria que permite no aplicar la obligación de restituir parte del crédito por inversiones en países que no tienen convenios vigentes, pero sí suscritos. ¿A qué me refiero? En el sistema SEN integrado, que es el que va a pasar a aplicar a todas las empresas con ventas mayores a 75.000 UF, cuando se hace una distribución al extranjero, el tope máximo tributable es de 44,45%, salvo que haya un país con convenio, que sea la empresa que recibe ese dividendo sea residente de un país con convenio para evitar la doble tributación suscrito con Chile. Y en esos casos se amplía ese mismo tratamiento con tope de 35% para empresas que el convenio no esté vigente pero haya estado suscrito y pendiente de ratificación por los procedimientos internos de cada uno de esos países. Finalmente, como beneficio pro inversión, se mejora una norma que ya existía en la ley de exención de IVA a la importación de bienes de capital en proyectos de inversión de más de 5 millones de dólares. Lo que recoge el proyecto es que antiguamente se consideraba un periodo de construcción de 12 meses
y ese periodo estaba bien para proyectos más grandes, pero los proyectos más cercanos a los 5 millones pasaba que los 12 meses era un plazo muy largo porque se desarrollaban en menos tiempo, así que se acortó el plazo de construcción para poder tener de manera permanente el beneficio de exención de IVA por la importación de bienes de capital. Un tercer delineamiento que les queríamos comentar respecto a la modernización tributaria es el componente de modernización, y simplemente, para no alargarse mucho, recoger tres ideas principales. La primera es la actualización de la norma de gasto tributario deducible de los ingresos tributables, y aquí una actualización, un traer la norma a la realidad actual de los negocios, donde ya no solamente es gasto como lo establecía la norma anterior a la reforma, en forma muy rígida, aquello que es indispensable y que se incurre en el mismo ejercicio para producir renta, sino que es aquello que tiene la aptitud de producir renta, es decir, va a lograrse el resultado esperado de obtener una renta, ya sea en este ejercicio o en un ejercicio siguiente, en la medida que el gasto sea siempre para el desarrollo, la mantención o en el interés del negocio. Otra norma, otro principio más bien muy relevante en lo que se aprobó por esta reforma es avanzar en reglas claras, en lo que siempre se traduce como certeza tributaria. La certeza tributaria es un componente esencial de esta reforma, y la idea fue reforzar la fundamentación de los actos de la autoridad tributaria en cada actuación en que tenga que salir a interactuar con un contribuyente, que sea debidamente fundamentado. Y también, en esa misma línea de certeza, se mejoraron recursos o se potenciaron recursos administrativos que ya venían funcionando bastante bien, y además se potenciaron y se igualaron al sistema de recursos generales los recursos judiciales. Así se hicieron algunos cambios a la apelación cuando ya una causa tributaria llega a un tribunal tributario, y también se equiparó el sistema de recursos judiciales con una norma de casación en la forma, que es la posibilidad de solicitar una nulidad de lo logrado por no haberse cumplido con todos los requisitos de forma que se establecen en los procedimientos judiciales. Con todas esas normas, que son un conjunto, y entrar en detalle me duraría mucho más, el objetivo principal es avanzar en certeza tributaria y así en mejorar en la posibilidad de proyectar los ingresos asociados al desarrollo de un proyecto, como asimismo la posibilidad de proyectar los ingresos que puede tener la administración tributaria año a año para la ejecución del gasto social, lo que también es muy relevante. Y por último, en el concepto de modernización, les quería recordar que también se modernizaron algunas normas en relación a la tributación internacional. Por ejemplo, las normas sobre tributación cuando se obtiene financiamiento desde el extranjero. Acá podría aterrizarles que son dos los principales efectos. Cuando se obtiene financiamiento del extranjero de un no relacionado, se aplica una tasa reducida al pago de intereses por ese financiamiento de un 4%. Cuando ese préstamo viene de un relacionado, se establece una norma tope de un 3-1, en donde puede haber 3 veces deuda respecto del capital invertido. Y lo que se hizo en esa relación, en relación a eso como mejora, es señalar en qué casos hay o no relación, sobre todo respecto de proyectos de gran envergadura, denominados Project Finance, en que no hay una relación total, la mayoría del crédito es proveniente de instituciones no relacionadas, y que producto de ese financiamiento se haya generado una situación que la ley establece que es relación. En esos casos se exceptúa la norma de relación y se permite seguir aplicando el 4%, aunque se exceda la relación de 3-1 de deuda capital. Lo que hace es potenciar aquellos casos en que efectivamente el financiamiento proviene de una relación de mercado y no está siendo simplemente una especie de estructura de financiamiento donde hay una relación. Y así ir mejorando los casos en que efectivamente la tasa reducida para el financiamiento extranjero llega al beneficiario que la ley busca alcanzar. Otra norma que también viene por el lado de la modernización y la certeza tributaria, por otro lado, es cuando se constituye un establecimiento permanente en Chile. Esto es, en qué casos una empresa extranjera que no tiene presencia formal logra contactos suficientes con Chile para tener que tener una presencia tributaria. Y en esas normas seguimos los principios de la OCDE, no sé si probablemente han escuchado del plan BEPS, que busca
eliminar ciertas situaciones porque por descoordinación de las legislaciones de los países se generaba una doble no tributación internacional. Bueno, lo que se recoge son esos delineamientos con el objeto de también dar más certeza y aclarar los casos en que efectivamente una empresa extranjera tiene suficiente presencia y debe constituirse tributariamente en Chile. Y finalmente la última norma en relación a este título que les quería destacar es la simplificación y unificación de las normas que dan derecho a crédito por el impuesto pagado en el extranjero. ¿A qué me refiero? Cuando una empresa chilena invierte en el extranjero y esa filial extranjera paga un impuesto, en Chile se reconoce que ese impuesto pagado, una vez que es distribuido con las utilidades a Chile, puede deducirse de los impuestos a pagar en Chile. Es decir, evita la doble tributación en los dos países. ¿Qué es lo que se hizo respecto a estas normas? En primer lugar, se unificaron los topes. Antes había una distinción de topes si es que el país receptor de la inversión tenía o no convenio tributario con Chile, un convenio de doble tributación. Y determinaba que cuando había convenio el tope era de 32 y cuando no había, cuando había convenio el tope era de 35 más alto y cuando no había convenio el tope era de 32 más bajo. Se unificó todo en un tope de 35% precisamente para simplificar la regla. En segundo lugar, se aclararon las hipótesis de cuáles son los impuestos que dan derecho a crédito en Chile. Y en tercer lugar, se mejoró una situación que se llama round trip o ida y salida de inversiones de Chile afuera. ¿A qué me refiero? Antes de esta norma, cuando un inversionista chileno invertía en un vehículo, por ejemplo, colectivo en el extranjero y ese vehículo a la vez, alguna de sus inversiones aterrizaba en Chile, se producía una doble tributación porque el dividendo que pagaba la inversión final al vehículo extranjero que luego distribuía al inversionista chileno quedaba afecto a impuestos a la salida de Chile y a la entrada de Chile. Lo que se hizo fue reconocer que el impuesto pagado en Chile se puede deducir de los impuestos que correspondería al inversionista al volver a entrar a Chile, lo que evita una doble tributación, de hecho, en Chile. Esa fue otra norma que busca también actualizar las normas de tributación internacional desde un punto de vista de la inversión desde Chile hacia el extranjero. Y finalmente, el último punto que trae esta modernización tributaria y ya de carácter permanente fueron las normas de digitalización, que además han sido fundamentales, como les contaba Manuel, respecto de la operación renta que se acaba de llevar a cabo y de hecho debiera terminar esta semana, el cumplimiento digital, la interacción digital entre los contribuyentes y la administración tributaria. Y aquí se recogen tres delineamientos principales. La transformación digital de la administración tributaria, no sé si podrán recordar que la administración tributaria tiene comprometido para efectos de transformación digital de la administración tributaria $10 millones para precisamente seguir mejorando la capacidad de fiscalización remota. Por otro lado, la digitalización de los documentos tributarios, donde a la factura electrónica que ya estaba plenamente vigente se agrega la boleta a los consumidores electrónica también. Y finalmente, la actualización del sistema tributario a la transformación digital de la economía. Y aquí me quería referir un poco a una norma o modificaciones a la ley de IVA que van a entrar en vigencia en junio, que es el cobro de IVA a los servicios prestados desde el extranjero. Y aquí la modernización tributaria vino a corregir una situación de inefectivo cumplimiento tributario respecto de transacciones con consumidores chilenos. Y era que efectivamente no se pagaba ningún impuesto en la transacción, en ese tipo de transacciones. Por lo tanto, el objetivo principal fue equiparar la cancha respecto de la economía principalmente digital y la economía tradicional o la constituida. ¿Cómo se soluciona este problema? Se siguieron los delineamientos principalmente de la OCDE, que el objetivo es simplificar el cumplimiento tributario. Y ese es un principio fundamental para seguir. La simplificación del cumplimiento tributario es clave para mejorar los índices de cumplimiento tributario. Y así se estableció un registro simplificado donde los proveedores de servicios desde el extranjero se tienen que registrar ante un sistema que va a establecer el Servicio de Impuesto Interno y en base a ello cumplir con el pago de IVA cuando se trata de transacciones que se denominan B2C, o sea, transacciones de business to consumer o de el negocio a el consumidor final. Pero no solamente se refiere a los servicios prestados del extranjero, también voluntariamente se da la opción a que los negocios que se dedican a la venta o una futura importación de bienes se puedan voluntariamente acoger y previo a la importación o en la etapa de importación pagar el IVA y así avanzar y simplificar el cumplimiento en toda la etapa de internación de los productos, lo que también es un principio
súper interesante de recoger porque hace más eficiente el sistema de recaudación, por un lado, y también el sistema de entrega, fundamental en los negocios que implican una importación desde el extranjero. Respecto de las empresas, sí, no se recoge las empresas constituidas en Chile, no se recoge el registro simplificado, sino que se mantiene el sistema actual, que es de cobro revertido, esto es que la empresa que hace la importación del servicio es, en definitiva, la que emite una factura de compra y así le da derecho a crédito fiscal y tiene la posibilidad de registrar y acreditar el gasto que incurre por la prestación, por ejemplo, de un servicio del extranjero. Así que el registro simplificado se refiere a prestaciones desde el extranjero a consumidores finales. ¿Cuáles son las características del registro simplificado? La tasa de IVA se mantiene en un 19%, pero por el hecho de acogerse a este cumplimiento simplificado, están liberados de emitir documentos tributarios chilenos los proveedores extranjeros, no van a tener derecho a crédito IVA si es que su cumplimiento se realiza mediante el registro simplificado. Nada impide que se constituyan formalmente y operen bajo las reglas generales de IVA y emitan facturas conforme a los documentos chilenos y tengan derecho al crédito. El periodo tributable de los contribuyentes que cumplan mediante el registro simplificado va a ser de 1 a 3 meses a elección del prestador. La declaración va a ser electrónica en un portal que va a habilitar el Servicio de Impuesto Interno y el pago, al igual que en el caso de los contribuyentes chilenos, va a ser en 20 días. Contribuyentes chilenos me refiero a que cumplen por medios digitales. El pago del IVA va a ser 20 días siguientes al cierre del periodo tributario electivo del que elija el contribuyente, es decir, este periodo de 1 a 3 meses. Y el impuesto que corresponda se va a calcular y pagar en moneda extranjera. En caso que hayan ajustes del IVA cobrado en estas operaciones, se establece una regla que permite netearlos con operaciones posteriores, lo que también simplifica el cumplimiento tributario. Es decir, si se hace un descuento, el proveedor extranjero va a poder descontar ese IVA del futuro IVA pagadero respecto de periodos tributarios futuros, en la medida que a la vez devuelva ese IVA que le cobró al cliente chileno a la persona que le hicieron el descuento y por lo tanto le correspondía soportar menor IVA. Y finalmente, destacar algunas normas de control asociadas al cumplimiento vía registro simplificado, y es que ¿cómo se va a hacer la fiscalización del Servicio de Impuesto Interno? Mediante medios tecnológicos, mediante la plataforma. Además, se establece una norma para que el Servicio de Impuesto Interno pueda fundadamente solicitar la información que esté disponible para proveedores, que tengan, proveedores extranjeros respecto de servicios prestados en Chile, los servicios subyacentes a la intermediación extranjera. También la idea es traerlos y formalizarlos y que cumplan debidamente las obligaciones tributarias, y por eso se da esta facultad al Servicio de Impuesto Interno para que fundadamente solicite la información en determinados casos. Y finalmente, la última norma de cumplimiento o control del registro es que si un proveedor extranjero obligado a registrarse no lo hace, sí se da la facultad al Servicio de Impuesto Interno para que mediante resolución fundada establezca que sea la institución financiera la que retenga el impuesto aplicable en una operación que, debiendo estar cumpliendo vía registro simplificado, no lo está cumpliendo. Con eso le termino el repaso más o menos general y rápido sobre la modernización tributaria, y como ya les anticipaba Manuel, la idea es que luego de este shock, este paréntesis de mayor crisis producto de la crisis sanitaria, la modernización tributaria va a ser, creemos, una herramienta súper relevante para la recuperación posterior que viene aparejada. Muchísimas gracias, Tomás, por esa presentación tan aclaratoria y didáctica de un tema que sabemos que en estos últimos años ha sido de tanta preocupación y que va cambiando, ha sido bastante cambiante a lo largo del tiempo. Por lo tanto, con eso hemos terminado y queremos agradecer nuevamente las presentaciones de nuestros dos invitados, Tomás Kovacevic y Manuel Alcalde del Ministerio de Hacienda. Como les habíamos dicho, entonces ahora abrimos una sección de preguntas para ustedes dos. Les cuento que hemos recibido bastantes preguntas de nuestros ya 170 personas conectadas. Vamos a destinar aproximadamente unos 15 a 20 minutos para esta sección de preguntas. Les vamos a ir haciendo a cada uno.
La primera de ellas, respecto del FOGAPE, para Manuel Alcalde, la pregunta la envía Alejandro Navech y dice, ¿qué tan fluida será la bajada del plan de apoyo FOGAPE? ¿Cuáles son los conductos para solicitarlo? Así que, Manuel, por favor, adelante. Sí, gracias, Ian. Súper importante la pregunta. El FOGAPE, la ley fue aprobada y publicada en el Diario Oficial el viernes de la semana pasada. El día sábado se publicó en el Diario Oficial el reglamento que hace la bajada de la aplicación de la ley. Y durante la semana pasada el FOGAPE realizó el primer proceso de licitación de las garantías estatales para efecto de que los bancos privados puedan otorgar estas líneas de crédito. Y el 28 de abril el FOGAPE hizo la primera asignación en esta licitación pública, donde se otorgaron o se licitaron garantías estatales por el orden de los $1.000 millones. Estamos hablando de créditos que esperamos que alcancen a inyectarse en el mercado el orden de los $8.000 millones. En relación a ese proceso muy exitoso, se acogieron, y voy a leer la banca que está suscrita a esta línea COVID para que puedan acercarse a cualquiera de estos bancos comerciales, las empresas que nos están escuchando, y de esa forma puedan solicitar estos créditos con garantía estatal. Creo que es importante aclarar que aquí no son créditos otorgados por el Estado a las empresas, sino que son créditos otorgados por la banca. Aquí se ha hecho uso del acceso y de la institucionalidad existente para otorgar esos créditos a través de la banca, y están suscritos a esta primera licitación de la línea COVID los bancos Scotiabank, Vice, el Banco Estado, el Santander, el BCI, el Itaú Corbanca, el Banco Security, Consorcio y el Banco de Chile, además de la Copeuch, que es la primera cooperativa que se ha inscrito también a esta línea de crédito COVID. Por lo tanto, está plenamente operativa esta primera etapa de la línea COVID. Veíamos también con satisfacción de que el 30 de abril ya se había otorgado el primer crédito por parte del Banco del Estado bajo la línea COVID a una pequeña pyme. Lo veíamos en algunos medios de comunicación, en que era la Casa de la Ampolleta, que había podido acceder a este crédito garantizado, y el llamado es a todas aquellas empresas que lo necesiten, que accedan a los bancos. Obviamente el banco tiene que hacer un análisis del riesgo y tiene que acceder a otorgar ese crédito, y eso es importante también establecerlo, pero aquí lo que se ha hecho, otorgando las espaldas del Estado, es facilitar que ese crédito efectivamente sea otorgado, es decir, desde la perspectiva del banco y el análisis de riesgo que debe realizar, ya no solamente será la pyme en sus condiciones actuales la que de garantía de que ese préstamo se va a pagar bajo estas condiciones flexibles, sino que también se le está entregando las espaldas del Estado. Espaldas del Estado a través de estas garantías que cubren el monto adeudado en caso de que el deudor no pueda, o la pequeña empresa, o mediana o gran empresa, hasta 1 millón de UF en venta, no sea capaz de dar cumplimiento a esa deuda. Y eso es súper importante transmitirlo. Aquí se han generado todos los incentivos para que la banca pueda concurrir el otorgamiento de estos créditos. Existe el compromiso y el nivel de adhesión de la banca, y lo hemos visto en estos primeros días de implementación de la norma, en donde una gran cantidad de bancos han accedido a adherirse al otorgamiento de estas líneas de crédito especiales. Perfecto, muchas gracias. Una siguiente pregunta, Manuel. Por un lado escuchamos, es una pregunta puente, porque por un lado escuchamos información sobre la ley y sobre los cambios en el impuesto de timbre y estampilla. Por otro lado también escuchamos aspectos normativos sobre los financiamientos internacionales que comentaba Tomás recién. La pregunta que nos llega es sobre si la exención del impuesto de timbres y estampillas también beneficiaría a los financiamientos internacionales. Sí, esta es una exención o una disminución a 0% de la tasa del impuesto de timbre y estampilla otorgado en términos amplios. ¿Qué quiere decir en términos amplios? Que beneficia a todos los créditos que puedan acceder las empresas, créditos tanto nacionales como internacionales. Por lo tanto, aquellas empresas de mayor tamaño que tienen acceso a mercados internacionales y que puedan realizar una colocación en el extranjero o acceder a un financiamiento directo a un banco en el extranjero, la norma permite que en este periodo de tiempo de 6 meses, es decir, hasta septiembre de este año, no se pague un impuesto de timbre asociado a ese financiamiento. Y también respecto a las personas, una persona que quiera hoy día en estas condiciones acceder a un crédito hipotecario, ese crédito hipotecario en condiciones normales está afecto a un impuesto de timbre y estampilla, y en estos 6 meses ese crédito hipotecario no va a verse grabado con impuesto de timbre y estampilla. Y como transmitía también durante la presentación, no solamente respecto de los créditos nuevos, sino también
respecto a aquellos créditos que estaban prontos a vencimiento y que las empresas han tenido que ir a refinanciar o ir a renegociar con sus bancos, esa ampliación o ese cambio en las condiciones del crédito también se va a beneficiar de esta reducción a 0% de la tasa del impuesto de timbre y estampilla, y creemos que es una medida especialmente necesaria en estos tiempos para disminuir el costo del financiamiento, para otorgar mayor flexibilidad en renegociar deuda previa y de esa manera aliviar la carga financiera de la empresa. Perfecto, muchas gracias. Una siguiente pregunta que nos envía Carolina González. ¿Cuál es la garantía que ofrece el Estado ante los bancos al transferir estos aportes a los bancos? Es decir, si el empresario no pagara las cuotas, ¿cómo responde el Estado ante esta garantía en esta situación? En la línea de crédito FOGAPE, en ausencia de pago por parte de la empresa, como en cualquier crédito, el acreedor tiene que realizar ciertas acciones de cobro. Es decir, en primer lugar, la deuda es de la empresa y no es del fisco. Aquí el fisco está actuando en ausencia del pago de la empresa. Por lo tanto, lo primero que va a suceder en ese caso es que el banco va a tratar de cobrarse en la propia empresa. Y por lo tanto va a iniciar acciones de cobro primeramente a través de una vía administrativa, es decir, en contactos informales con la empresa, y luego a través de una vía judicial, es decir, va a iniciar acciones de cobro. Iniciadas que sean las acciones de cobro, por lo tanto, el juicio ejecutivo, inmediatamente se activan las garantías por parte del Estado, y es el Estado quien, ejecutando esa garantía, paga el monto adeudado por la empresa y se subroga en parte en la parte de la garantía que ha sido ejecutada para efectos de continuar adelante con el cobro de esa deuda en la empresa. Es decir, es importante entender que esto no es un aporte o una entrega de fondos desde el Estado a esas empresas que le permita no pagar sus deudas y que sea el Estado quien pague esas deudas y quede liberado de ese cumplimiento tributario, sino aquí lo que se está buscando es que empresas que sean solventes tengan hoy día acceso a un financiamiento, pero evidentemente en ausencia del pago o en ausencia del cumplimiento de esas obligaciones que se toman con el banco y el fisco, si es que se ejecutan las garantías, va a exigir o va a iniciar las acciones de cobro para que puedan ejecutarse o cobrarse esos préstamos que han sido otorgados. Entendamos bien que esta es una medida que busca acceder a recursos frescos durante esta etapa en que tiene condiciones de pago extremadamente blandas. Entendamos que en los próximos 6 meses no va a tener que pagarse ninguna sola cuota, no solamente este crédito nuevo otorgado bajo la línea COVID, sino también respecto de créditos preexistentes que tenga la empresa, pero sí una vez transcurrida esta ventana, y esperamos ya en la vuelta o en el camino a una plena normalidad, la empresa, una vez que haya retomado su actividad, va a tener que hacer frente a sus obligaciones y va a tener que hacer frente a cumplir con las deudas que haya tomado durante este periodo. Con dos de nuestros invitados que unen y complementan su pregunta respectivamente. La pregunta es de Hernán Durán y que la complementa Luis Toledo sería la siguiente. Uno de los problemas que tienen las empresas en Chile es que se enfrentan a una competencia desleal del mercado internacional. Tu pregunta es si es que están consideradas algunas acciones de protección a las empresas frente a esta competencia desleal. Al complementarla, Luis Toledo dice, cree que deben haber algunas ventajas para los fabricantes chilenos en comparación con los productos importados. No estamos pidiendo una prohibición de importación, sino que un reglamento que nos permita competir en igualdad de condiciones. Hay varios elementos ahí subjetivos en la pregunta, pero Tomás, si pudieras abordarla en la idea general, esencial de esta posible competencia desleal o proteccionismo hacia la industria local. ¿Ahí pareciera que se escucha? Sí, ahí te escuchamos. Okay, gracias. Bueno, un poco ahí quisiera reforzar el objetivo de la incorporación del IVA, de un adecuado sistema de cobro de IVA para los servicios prestados desde el extranjero, principalmente vía medios digitales, donde teníamos una brecha de diferenciación respecto de un negocio tradicional, establecido y constituido, donde la operación estaba afecta a IVA, versus servicios prestados desde el extranjero,
donde no se estaba logrando un cumplimiento tributario. Y esa solución efectivamente viene en la línea de equiparar la cancha, no de establecer restricciones distintas, sino que de igualar la situación y el cumplimiento tributario que debe tener tanto un comercio tradicional constituido en Chile respecto de un servicio prestado desde el extranjero. Creo que en esa línea de simplificación y de cumplimiento es en la que se avanza en la modernización tributaria y que busca equiparar en ciertos términos la competencia tributaria internacional, que sí es un factor súper relevante a considerar, no solamente en materia de IVA, sino que también en materia de renta, y eso ya es tal vez una respuesta más extensa en relación a los convenios internacionales que se han suscrito con el objetivo de ir haciendo más consistente la tributación y evitando espacios de arbitraje producto de diferencias en los tratamientos tributarios. Perfecto, gracias Tomás. En honor al tiempo, hemos completado hasta acá una hora de foro como lo habíamos comprometido, y en honor al tiempo también de nuestros invitados, de quienes están contactados, les queremos agradecer enormemente a nuestros dos presentadores, a Manuel Alcalde y Tomás Kovacevic del Ministerio de Hacienda, por toda su disposición, por toda esta información y por las preguntas que han podido ir respondiendo. Así que nuevamente, gracias a ambos por acompañarnos en estos foros. Como les dijimos al inicio, ahora vamos a pasar a algunas palabras de cierre. Como les decía Cristian Rodríguez en el comienzo, este foro también es para nosotros una ocasión especial para la familia de Investile. Hoy día Cristian Rodríguez nos deja, estamos seguros que va a estar luego pronto en grandes desafíos, en temas importantes. Ha sido un gran compañero, colega y director de la agencia en este último año y medio prácticamente que estuvo con nosotros. Así que, como él les mencionó, ahora para ir dando cierre a nuestro foro de hoy día, queremos entonces pasar a escuchar las palabras de nuestro jefe de la División de Estrategia y de Estudios, y actualmente entonces ya nuestro director subrogante de Investile, Juan Araya. Así que muchas gracias a ambos invitados del Ministerio de Hacienda, y Juan, te dejamos a ti entonces con la palabra. Muchas gracias, Ian. Reiterar nuestro agradecimiento a Manuel y a Tomás no solo por esta presentación, sino que por todo el apoyo que le han brindado a la agencia hace ya un tiempo, acompañándonos en una serie de seminarios y talleres en que han participado durante los últimos meses. Además, también quisiera agradecerle a todos los participantes por acompañarnos el día de hoy. Como Investile vamos a seguir organizando este tipo de actividades, este tipo de webinars y talleres, y en esa línea los queremos invitar también, si tienen algún tipo de inquietud, de materias que les gustaría que analicemos en detalle, por favor nos hagan llegar sus consultas. Nosotros estamos en permanentes consultas con el sector privado, con el sector público, para tratar de levantar propuestas de interés general, como la del día de hoy, que tuvo una excelente participación. Más adelante estamos trabajando en algunos temas, pero les reitero, si hay alguna actividad, algún tema específico que quieran abordar, por favor, háganos llegar la consulta. Y en la misma línea, y algo que también mencionó Ian al principio, queremos reiterarle el compromiso de Investile en apoyar a todas las empresas extranjeras establecidas en Chile. Durante este periodo hemos tratado de actuar como un puente entre las necesidades de las distintas empresas y las medidas que se han ido adoptando por el gobierno, el esfuerzo que se ha ido haciendo a nivel país. Y en esa línea las puertas están abiertas, el área de promoción está trabajando en un 100% orientado a las empresas hoy día en el país y ver cómo los podemos apoyar, así que por favor tengan las puertas abiertas para cualquier tipo de inquietud, para conocer sus problemas y ver cómo los podemos seguir apoyando. Sin más, les agradezco nuevamente su participación y el haber participado en este seminario. Muchísimas gracias, Juan Araya, nuestro actual director subrogante de Investile.
Y bueno, muchas gracias entonces a todos quienes nos acompañaron durante este encuentro. Como dije, 170 personas, para nosotros fue un orgullo haber podido tener este encuentro. Esperamos que realmente haya sido de utilidad. Y como les dijimos, vamos a estar anunciando prontamente los foros y encuentros y conversaciones que seguiremos organizando en el tiempo inmediato como parte de nuestro ciclo de conversaciones de Invest Chile Talks. Muchas gracias a nuestros invitados, muchas gracias a todos quienes se conectaron hoy día con nosotros y desde Invest Chile, hasta luego. Nos veremos pronto.